Bueno, muchachos, vamos a hablar de uroligasis o presencia de cálculos en la vía urinaria. Se trata de un problema muy frecuente. En Colombia explica 13 por 1000 egresos hospitalarios, la incidencia en Estados Unidos 30 a 70 por 100.000 habitantes, la prevalencia del 3 al 7%, muy frecuente. Esto realmente es de todos los días. ¿Qué factores de riesgo existen relacionados con la urolitasis, la herencia? Existen más o menos 30 desórdenes genéticos relacionados con la misma. La edad y el sexo, a mayor edad, mayor probabilidad, porque obviamente más tiempo va a tener el paciente para desarrollarlos. Es más frecuente en hombres. Parece que los niveles de testosterona promueven una mayor producción de oxalato a nivel hepático. Desde el punto de vista geográfico, en donde hace más calor, hay más posibilidad de urolitasis, porque la gente obviamente transpira mucho más y elimina menos orina, por lo tanto se concentra mucho más la orina. La ingesta de agua también está relacionada. Entre más diuresis, menor probabilidad de que el paciente haga cálculos. La dieta, de ella vamos a hablar más adelante, pero en general dietas ricas en purinas, oxalatos, calcio y fosfato pueden estar relacionadas. Y con respecto a la ocupación, las sociedades con mayores ingresos tienen más riesgo de urolitasis porque mayor ingreso equivale a mayor ingesta de proteínas animales y mayor concentración de ácido úrico, oxalato y calcio. Desde el punto de vista químico, para que se forme un cálculo, tienen que cumplirse los siguientes pasos: sobresaturación, nucleación, crecimiento y agregación. Sobre una sustancia, como dice el texto, está saturada cuando su concentración es justo la suficiente para prevenir la precipitación. Sin embargo, en la orina, uno puede tener sobresaturación. Uno puede tener sobresaturación y aún así no tener la formación del cálculo gracias a factores protectores, factores inhibidores de la nucleación. Por desgracia, esos inhibidores llega un punto en que ya no funcionan cuando hay mucha sobresaturación y en ese punto ocurre lo que se llama nucleación. Se forman unos núcleos de cristales y esos núcleos de cristales van creciendo posteriormente y después de que crecen se van a agregar. Normalmente el crecimiento y la agregación ocurren sobre superficies preexistentes como cuerpos extraños, células epiteliales, otros cristales. Y finalmente, después de que se agreguen, se retienen en alguna parte de la vía urinaria. Aquí está diagramado más claramente. Primero viene la sobresaturación, después la nucleación. Esa nucleación conduce a crecimiento posterior y después se agregan esos diferentes núcleos y después de que se agregan se retienen en alguna parte de la vía urinaria. Bien, ¿cuál es la frecuencia de los diferentes tipos de cálculos? La mayoría de ellos son de calcio, 70-88%, y hablamos de oxalato de calcio, fosfato de calcio o combinación de oxalato y fosfato. Hay cálculos de estruvita, 6 al 20%, de ácido úrico, 6-15%, cistina o misceláneos. Con respecto a los cálculos de oxalato de calcio, pueden ser explicados por esencialmente 4 entidades diferentes. La primera es la hipercalciuria idiopática, que significa que el paciente tiene un calcio sérico normal, pero mucho calcio en la orina, está excretando mucho calcio. Esto ocurre en el 30-60% de los pacientes que tienen oxalato de calcio. Tiene un patrón hereditario autosómico dominante y se define como la excreción de más de 200 miligramos de calcio en 24 horas de orina. La otra opción para explicar los cálculos de oxalato de calcio es la hiperoxaluria y puede ser producto de una mayor absorción intestinal, una mayor producción endógena o una excreción renal aumentada de oxalato. La otra opción es una hiperuricosuria, el ácido úrico aumentado en la orina se presenta en el 10-40% de los pacientes con cálculos de oxalato de calcio. Los niveles de ácido úrico son característicamente normales, o sea, nuevamente como la hipercalciuria. Aquí el calcio y el ácido úrico son normales en la sangre, pero hay mucho calcio o mucho ácido úrico en la orina. El ácido úrico promueve la formación de cálculos porque sirve de molde
para la nucleación, la nucleación es el fenómeno que hablábamos anteriormente, y adicionalmente neutraliza el efecto de inhibidores como los glicosaminoglicanos. En otras palabras, el ácido úrico en la orina no es bueno si pensamos en no tener cálculos. Y la hipocitraturia es otra alternativa. Aquí no estamos hablando de hipercitraturia, sino hipocitraturia, porque resulta que el citrato es un inhibidor de la cristalización. Entonces, a uno le conviene tener citrato, pero si tiene poquito citrato, eso se traduce en mayor riesgo de cálculos. La hipocitraturia puede estar relacionada con procesos de acidosis metabólica. La anterior diapositiva se relacionaba con cálculos de oxalato de calcio, pero existen cálculos de fosfato de calcio, que son menos frecuentes y están relacionados con hipercalciuria, hipocitraturia, hiperuricosuria, hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal. La acidosis tubular es la pérdida de la capacidad renal para acidificar la orina y es relacionada con cálculos de fosfato de calcio. Sin embargo, es un fenómeno mucho menos frecuente que los que acabamos de ver para explicar los cálculos de oxalato de calcio. Los cálculos de Struvita son otro tipo de cálculos, son cálculos grandes, infecciosos, son de origen infeccioso, también denominados de fosfato triple porque contienen fosfato, amónico, magnesio, son más frecuentes en mujeres y son aquellos que característicamente forman los famosos cálculos coraliformes. Los cálculos coraliformes son aquellos, por definición, que ocupan la pelvis y al menos dos cálices. Pueden ser ocasionados por cualquier tipo de cálculo, pero sobre todo por estos de Struvita. Miren, aquí les estoy mostrando en la esquina un cálculo coraliforme. Miren, este cálculo ocupa la pelvis y ocupa todos los cálices. Los cálculos de Struvita se forman a partir de bacterias, son de origen infeccioso. Estas bacterias producen ureasa. La ureasa es una enzima que degrada la urea a amoníaco, y CO2. Posteriormente, cada molécula de CO2 produce una molécula de ácido carbónico y a su vez cada molécula de amoníaco origina 2 de hidróxido de amoníaco. El aumento de la concentración relativa de la base, en virtud del hidróxido de amoníaco sobre el ácido, que es el CO3, alcaliniza el medio urinario a un pH mayor de 7 y ese pH alcalino favorece la precipitación del magnesio, el amonio y el fosfato para formar el cálculo de fosfato amónico magnésico. Las principales bacterias que producen ureasa son el Proteus mirabilis, es el primero, los bacteroides, la Klebsiella, la Pseudomonas, entre los grampositivos, el estafilococo y los micoplasma. Obsérvense que aquí no estoy mencionando a la E. coli. La E. coli, a pesar de que la causa número 1 de infección urinaria, no es la causa frecuente de cálculos de Struvita o cálculos coraliformes. Y los cálculos de ácido úrico también se ven menos frecuentemente, pero se ven, son característicamente radiolúcidos, es decir, no se ven en las radiografías. La cristalización del ácido úrico ocurre como consecuencia de una disminución en el pH urinario, secundaria a su vez a un defecto en la secreción de amonio. La acidez resultante disminuye las formas ionizadas de ácido úrico y estimula así la precipitación del mismo. Puede ser producto también de hiperuricemia, como la gota o enfermedades mieloproliferativas, aunque la hiperuricosuria no es no es un hallazgo frecuente en esos pacientes. Entonces, hablemos del cuadro clínico. ¿Qué puede ocurrir en un paciente con cálculos? Desde el punto de vista de la presentación crónica, los pacientes pueden ser asintomáticos completamente. Uno puede tener un cálculo coraliforme y no darse cuenta. O puede haber un dolor sordo, crónico, recurrente, lumbar, a veces acompañado de dispepsia o escasos síntomas urinarios. Entonces, si hablamos de cálculos crónicos, pueden ser asintomáticos o con síntomas vagos, un dolor ahí inespecífico. La otra opción es que se trate de un cuadro agudo, el característico cólico nefrítico. Es de inicio súbito, generalmente comienza en la mañana o en la noche. El paciente puede estar dormido y de pronto le empieza el dolor. Se localiza en flanco, se propaga al área inguinoescrotal. Cuando el cálculo se localiza en el tercio distal del uréter, el paciente puede quejarse de frecuencia urinaria, poliuria, urgencia. Dado que hay una inervación común del estómago y el riñón, de origen en ganglios celíacos, el cólico renal se acompaña de vómito y náuseas muy frecuentemente. Puede haber ilio, puede haber diarrea. El paciente no mejora en ninguna posición.
está hipertenso, a veces taquicárdico, bastante álgico. Y puede haber puñopercusión positiva. Puñopercusión positiva consiste en que el paciente se queja de un dolor absolutamente intenso ante cualquier pequeño golpecito que se le dé en la espalda. No, para la famosa puñopercusión, no tienen ustedes que darle un golpe fortísimo a la espalda. Con un pequeñito golpe el paciente de una vez se queja de dolor intenso. Espero que eso esté claro. No tienen que coger los pacientes a golpes fortísimos. Recuerden, con un pequeñito golpe el paciente de una vez se queja. Por otro lado, los cálculos coraliformes, los cálculos de Struvita pueden ser asintomáticos, como yo les dije anteriormente, pero puede haber dolor crónico lumbar o puede haber infección urinaria recurrente. Los cálculos que están localizados en la vejiga pueden ser asintomáticos, pueden acompañarse de hematuria, disuria, frecuencia, estranguria. Bien, la sospecha clínica de litiasis asociada a un cólico tiene un valor predictivo positivo del 59% y un valor predictivo negativo del 83%. Eso significa que si yo tengo un paciente con un cuadro característico, la posibilidad de que él tenga un cálculo es, la posibilidad de que realmente tenga cálculos es del 60%. Sin embargo, si el paciente tiene antecedente personal de cálculos, ese valor predictivo aumenta a 90-95%. Es decir, un paciente con un cuadro característico y un antecedente previo de cólico renal es casi seguramente un nuevo cálculo. La creatinina y el uroanálisis son exámenes que normalmente se solicitan en pacientes con cálculos. La creatinina puede estar normal o puede elevarse un poquito, sobre todo en pacientes con cólico renal agudo, en virtud de la ingesta de AINES o por la deshidratación o por el vómito. Y el parcial de orina puede mostrar hematuria en el 50-90% de los casos y puede haber un poquito de leucocituria. Generalmente hay una leucocituria leve, más o menos 10, 20, 10, 15 leucocitos por campo, sin que ello signifique que el paciente tenga infección, porque el cálculo per se genera una respuesta inflamatoria. La observación de cristales de cistina, ácido úrico o estruvita puede orientar hacia el tipo de cálculo. Los cristales de oxalato de calcio no son suficientemente específicos para apoyar el diagnóstico de cálculo. Es decir, es frecuente encontrar cristales de oxalato de calcio en los pacientes sin que necesariamente tengan cálculos. El 60-90% de los pacientes con cálculos de estruvita, es decir, los cálculos coraliformes, tienen urocultivo positivo y el más frecuente germen visto es el Proteus mirabilis. Bien, ¿qué opciones de imagenología tenemos en pacientes con cálculos? Una es una radiografía de abdomen simple. La radiografía de abdomen simple desafortunadamente tiene una sensibilidad de apenas 40-50%. Idealmente debería pedirse con preparación intestinal, pero la preparación es incómoda para el paciente, les toca tomar laxantes, etc. La urografía intravenosa consiste en inyectar medio de contraste intravenoso y ver cómo ese medio de contraste se excreta a través de la vía urinaria para identificar el cálculo. Es un estudio que antiguamente se usaba con mucha frecuencia, fue empleado desde 1923, antiguamente era el gold standard, pero ya ha sido abandonado por la toxicidad que genera el medio de contraste, porque es un estudio que requiere preparación intestinal, es un estudio engorroso, incómodo para el paciente, y por suerte tenemos hoy en día el UroTac. El UroTac es el estudio estándar para evaluar la urolitiasis. El UroTac es un TAC abdominal sin contraste helicoidal. Es decir, cuando uno dice UroTac, ya se sobreentiende que es sin contraste. Cuando ustedes digan en urgencias, señorita, le dicen a la enfermera, señorita, por favor, quiero un UroTac, no tienen que decir sin contraste, porque UroTac es sinónimo de TAC sin contraste. Tiene una sensibilidad mayor del 90%, una especificidad mayor del 90% para cálculos. Muestra todos los cálculos, excepto los que son secundarios a indinavir en pacientes HIV positivos. Los cálculos de ácido úrico se ven en el UroTac. Recuerden, los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos en la radiografía. En cambio, se ven perfectamente en el UroTac. Los signos característicos de litiasis en el UroTac son unos directos o unos indirectos. Los directos son obviamente el reconocimiento del cálculo y los signos indirectos son la hidronefrosis, el hidrouréter, la perinefritis
o sea, la inflamación que se va alrededor del riñón. Los cálculos son duros, tienen unidades Hounsfield generalmente mayores a 300, mientras que los flebolitos, que son otras imágenes que pudieran confundirse, tienen unidades Hounsfield promedio de 150. Aquí les voy a mostrar ejemplos de imágenes vistas en el Urotac. Aquí tienen a la izquierda un Urotac que muestra un cálculo coraliforme renal izquierdo. Aquí ven otro Urotac en donde se ve claramente el uréter dilatado. Hay un hidrouréter que es un signo indirecto. Y aquí está el cálculo, mírenlo, en el tercio distal del uréter. Aquí hay otro Urotac mostrando el cálculo en el tercio distal del uréter. Observen cómo el riñón derecho se ve dilatado en sus cálices en comparación con el riñón contralateral. Aquí hay otro Urotac que muestra claramente un uréter dilatado, un poquito de perinefritis. Observen esta alteración en la densidad perirenal y se ve el cálculo aquí en el tercio proximal. Otra opción es hacer una ecografía. La ecografía tiene la ventaja de que no es invasiva, no es tóxica, pero desafortunadamente tiene una sensibilidad baja. Y sobre todo esa sensibilidad es muy baja para cálculos en el uréter. O sea, la ecografía difícilmente va a pescar un cálculo en el uréter. Es una herramienta que puede eventualmente ser útil para ver cálculos en el riñón, porque en el riñón se ven más claramente, pero si están viendo un paciente con un cálculo uretral, no le va a servir de mucho. Muestra signos indirectos, como por ejemplo la diuronefrosis. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los pacientes? Hay dos escenarios. El escenario número uno es aquel paciente ambulatorio, aquel paciente que ya pudo haber ido a urgencias, que de pronto ya le hicieron un TAC y ya sabemos que hizo cálculos, de pronto ya botó el cálculo, no lo vamos a operar. Es un paciente que simplemente está en control ambulatorio. En esos casos se indica hacer un análisis para tratar de esclarecer cuál es la causa de la formación de los cálculos y tratar de prevenir la reaparición de los cálculos. Esta evaluación generalmente se hace después de 3 meses de un episodio agudo, no dentro de los 3 primeros meses, porque generalmente durante los 3 primeros meses hay una alteración transitoria de la función renal y el paciente pronto no está teniendo los hábitos alimenticios usuales. Entonces, generalmente se hace 3 meses después de haber tenido el episodio agudo. Y existen dos tipos de estudios ambulatorios en los pacientes, el estudio simplificado y el estudio extendido. El estudio simplificado consiste en una creatinina, un parcial de orina, aquí dice radiografía, abdomen simple, urografía, pero en realidad no se pide normalmente radiografía ni urografía, sino la historia de la creatinina, el parcial de orina, urocultivo, uricemia y calcemia, medir el ácido úrico y medir el calcio. Eso es lo básico. Esto es lo más esencial, lo más elemental y se pide característicamente en pacientes que han tenido un solo episodio, que no tienen antecedente personal, que no tienen antecedente familiar. Y ya. Sin embargo, en pacientes que presentan recurrencia antes de un año, que tienen cálculos múltiples, que tienen factores de riesgo como antecedentes familiares o gota, diarrea crónica, malabsorción intestinal, osteoporosis, nefrocalcinosis. Nefrocalcinosis es el depósito profuso de cálculos y calcificaciones en el parénquima renal. Todos esos pacientes requieren un estudio extendido que incluye no solamente medir el ácido úrico y el calcio en sangre, sino también recolectar la orina de 24 horas para medir el citrato, el magnesio, el calcio y el oxalato. Y el ácido úrico también, el ácido úrico en orina 24 horas. Hay que medir el ácido úrico, el citrato, el calcio, aquí faltó el ácido úrico. Otra herramienta bastante usada es el análisis cristalográfico del cálculo, que nos permite determinar de qué está compuesto. Esto se realiza en laboratorios de físico-química, no en los laboratorios habituales. Aquí en Bucaramanga lo hace el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad Industrial de Santander. Y en urgencias, que es otro escenario, tenemos que evaluar los pacientes con Urotac, uroanálisis y creatinina. El Urotac, ya lo saben, es esencial. El uroanálisis normalmente puede mostrar hematuria, ya les había dicho, puede haber una leucocituria leve y la creatinina puede elevarse un poco por
la deshidratación o el suministro de AINES. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes? Entonces, tenemos dos escenarios. El primer escenario es un paciente que está siendo manejado ambulatoriamente, no tiene ningún cólico renal, no está en urgencia, simplemente le habían diagnosticado cálculos o puede tener un cálculo pequeño que no requiere ningún tratamiento específico. Estos pacientes se manejan con recomendaciones generales como son la ingesta de líquido. El paciente tiene que consumir mínimo 2 a 3 litros al día y tiene que orinar al menos 2 litros diarios. El solo hecho de modificar la ingesta de líquido disminuye la recurrencia en un 50-60%. Y con respecto a la dieta, hay que recomendarles una dieta hipoproteica. Estudios epidemiológicos han mostrado que poblaciones con alta ingesta de proteínas tienen más incidencia de urolitiasis. Las proteínas contienen aminoácidos ricos en sulfatos, los cuales inducen un estado de acidosis que a su vez provoca una disminución en el pH urinario, y el pH urinario bajo es favorable para la precipitación del ácido úrico. La acidosis también aumenta la reabsorción de citrato en el túbulo proximal. Ya les recuerdo, el citrato es un inhibidor de la cristalización, así como la reabsorción ósea de calcio. Y los sulfatos, además, forman complejos con el calcio en la nefrona, limitando la reabsorción de este, por tanto, aumentando la excreción del mismo. Adicionalmente, el consumo de proteínas aumenta la excreción de oxalato debido a la producción de glicolato, un precursor del oxalato. Otra recomendación importante es que aumenten la ingesta de fibra, porque la fibra liga el calcio en la luz intestinal y de esta manera previene la absorción del mismo. Con respecto al calcio, la dieta de los pacientes con cálculos debe ser normal en calcio, puesto que una baja ingesta de calcio se traduce en un aumento de la fracción intestinal libre del oxalato y un incremento de la reabsorción ósea, porque el calcio quela el oxalato en el intestino, y si ustedes quitan el calcio de la dieta, va a quedar más libre el oxalato y se va a absorber más el oxalato. Entonces, no es recomendable restringir el calcio de la dieta en los pacientes con urolitiasis. Esto es muy importante. Esa versión de restringir la leche y el queso y la cuajada es falsa. No hay que restringir el calcio, porque ello puede conducir a una mayor absorción de oxalato. Con respecto al sodio, el sodio y el calcio se reabsorben en sitios comunes a lo largo de la nefrona. De este modo, puede ser benéfico restringir el sodio, porque eso se traduce en una mayor reabsorción renal de calcio. El oxalato, con respecto al oxalato, los estudios dietarios muestran una mayor excreción de oxalato si se ingieren los mismos, es decir, si se ingiere muchas espinacas, trigo, cacahuates, apio, chocolate. Por eso es recomendable tratar de bajarle el chocolate, el maní y las espinacas. La vitamina C ha sido asociada con una hiperoxaluria debido a que el ácido ascórbico sirve como estrato para la formación del oxalato. Por lo tanto, es recomendable, en teoría, restringir un poquito el consumo de vitamina C. Y el citrato, ya les dije, el citrato es un inhibidor de la cristalización. Por lo tanto, es recomendable el consumo de citrato, como por ejemplo la limonada, más no tanto la naranjada, porque la naranjada contiene mucha vitamina C. Entonces es mejor recomendarles consumo de limonada que naranjada. Y ya desde el punto de vista del manejo del desorden metabólico específico de los pacientes, está indicado en aquellos que tienen recurrencia menor de un año, cálculos múltiples, historia familiar, factores de riesgo. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Si tienen hipercalciuria idiopática, se manejan con tiazidas, el suministro de tiazidas como la hidroclorotiazida disminuye la recurrencia en un 90%. Las tiazidas actúan en el túbulo distal, inhibiendo la reabsorción del sodio y aumentando la reabsorción, por lo tanto, del calcio. Acuérdense que el sodio y el calcio se reabsorben en conjunto en el túbulo. En pacientes con hipercalcemia, hay que hacer una medición de la PTH, porque esa hipercalcemia puede ser un hiperparatiroidismo. Si hay hiperparatiroidismo, el tratamiento consiste en la remoción de la glándula paratiroidea.
En pacientes con hiperuricosuria se formula alopurinol. En pacientes con hipocitraturia se suministra citrato de potasio. Y en pacientes con hiperoxaluria, bueno, la hiperoxaluria es leve, generalmente es relacionada a factores dietéticos y por lo tanto hay que modificar la misma. Cuando se encuentran niveles mayores de 60 miligramos por día, debe sospecharse una enfermedad intestinal. Ese paciente debe ser remitido a un endocrinólogo o a un gastroenterólogo. Con respecto a cálculos de ácido úrico, se manejan alcalinizando la orina con ingesta de citrato de potasio. Y si hay hiperuricemia, debe adicionarse el alopurinol. ¿Y cómo se maneja el cólico renal? Las anteriores diapositivas se relacionaban con pacientes manejados ambulatoriamente. ¿Y cómo se maneja el cólico? Las indicaciones para hospitalizar son dolor incontrolable a pesar de los analgésicos, infección urinaria, vómito persistente, deshidratación, niveles muy elevados de creatinina en pacientes monorrenos o pacientes con ureterolitasis bilateral. La probabilidad de expulsión espontánea de los cálculos es mayor del 90% para diámetros menores de 5 milímetros, 50% para diámetros entre 5 y 6 milímetros, 10% para diámetros mayores de 5 milímetros, mayores de 6 milímetros, perdón. En casos de obstrucción uretral asociada a infección urinaria es necesario practicar una derivación urgente con nefrostomía o catéter WJ. Y el tiempo máximo de observación que le ofrecemos a los pacientes es de un mes. Los estudios han mostrado que existen cambios irreversibles a partir del día 14 en la función renal y por eso la mayoría de los autores concuerda en que máximo se les ofrece un mes de observación a los cálculos en el uréter. ¿Cómo se maneja analgésicamente el paciente? La primera línea son los AINES. A pesar de que son nefrotóxicos, curiosamente son los que mejor funcionan en los cólicos renales. ¿Por qué? Porque los cálculos renales se acompañan de una liberación aumentada de prostaglandinas en la médula del riñón. Estas prostaglandinas aumentan la contractilidad del uréter, aumentan el flujo sanguíneo renal, incrementan la presión en la pelvis renal y por lo tanto un inhibidor de esas prostaglandinas como las AINES funciona perfectamente. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en un paciente con un cálculo que está en el uréter? Si el paciente está con dolor incontrolable, vómito persistente o infección urinaria o hay cálculo bilateral o tiene la creatina o está haciendo una elevación exagerada de la creatina, hay que hospitalizarlo. Y el tratamiento consiste en formularle analgésicos, como los que ya les mencioné. Y si el paciente se mejora y no tiene infección urinaria, se puede ir por la casa. Si el paciente no mejora a pesar de los analgésicos, hay que generalmente derivar el riñón. ¿Cómo se deriva el riñón? Hay dos opciones. Colocar una nefrostomía, que es una sonda percutánea que drena la orina a una bolsa. O la segunda opción es colocar un catéter WJ, que es un tubo de plástico que feruliza el uréter, comunica la vejiga con el riñón, permite que la orina fluya y el cólico pase. Esas son las dos derivaciones que usamos. Si el paciente tiene una infección urinaria, es urgente poner una nefrostomía o poner un catéter WJ, porque los pacientes con infección urinaria retienen las bacterias por encima del nivel del cálculo. Esas bacterias hacen un reflujo pielo-linfático, pielo-venoso y hacen bacteremias severísimas. Entonces tengan mucho cuidado en pacientes que tienen infección urinaria y cólicos renales. Mucho cuidado con esos pacientes que están con escalofríos, con antecedente de pico febril. Los pacientes tienen infección urinaria deben ser derivados urgentemente. Hay que tener muy en cuenta que muchos pacientes con cólico renal e infección urinaria tienen un parcial de orina sin piuria, porque la orina que están recolectando no proviene del riñón infectado, sino del riñón sano. Entonces ustedes ven el parcial de orina, no tiene absolutamente piuria, los leucocitos son menos de 10 por campo, pero el paciente está con escalofríos y fiebre. Ese paciente tiene infección urinaria y requiere una derivación urgente con catéter WJ o con una nefrostomía. Entonces, ¿cuál es la indicación de manejo quirúrgico en urgencias? El dolor no esté controlado o el paciente tenga infección urinaria. ¿Qué tratamiento quirúrgico se hace? El que les acabo de mencionar. ¿Y qué pasa si el paciente no expulsa el cálculo? Ya les dije que máximo uno espera un mes a que el paciente expulse el cálculo. Si el paciente no expulsa el cálculo, después de un mes hay que operarlo.
¿Y qué tratamiento existe para esos cálculos? El tratamiento estándar consiste en hacer una nefroureterolitotomía con el ureteroscopio flexible y láser, que consiste en que se introduce un equipo, como su nombre lo indica, flexible, que se introduce por vía uretral. Este equipo llega hasta el cálculo y permite la introducción de una fibra láser. Aquí están observando, la fibra láser es ese color verde. Uno llega hasta el cálculo con el ureteroscopio y con la fibra láser se fractura el cálculo. Si el cálculo está en el riñón, podemos hacer lo mismo. Podemos llegar hasta arriba porque el equipo es completamente flexible. La otra opción quirúrgica es hacer una nefrolitotomía percutánea. Esta cirugía consiste en hacer una perforación de la zona lumbar para acceder al riñón y perforar los cálculos. Esta cirugía está reservada para cálculos ya mayores de 2 centímetros. Entonces, ¿cuándo se opera electivamente un paciente? Aquí ya no estamos hablando de un paciente en urgencias, sino un paciente ambulatorio. Entonces, si el paciente tiene un cálculo en el uréter y no lo pudo expulsar después de un mes de observación, hay que operarlo. ¿Cómo se opera? Con ureterolitotomía endoscópica con ureteroscopio flexible, el equipo que ya les hablaba anteriormente. Si el paciente tiene un cálculo en el riñón y es mayor de 1 centímetro, hay que operarlo. Si el diámetro del cálculo es entre 1 y 2 centímetros, se opera con el mismo equipo flexible, con una nefroureterolitotomía flexible. Si el paciente tiene un cálculo mayor de 2 centímetros, el tratamiento es una nefrolitotomía percutánea. Entonces, en conclusión, si llega un paciente a urgencias, ustedes tienen que ver si tiene indicaciones de hospitalizar o no. Si el paciente está con dolor incontrolable, infección urinaria, vómito persistente, deshidratación, niveles muy elevados de creatinina en paciente monorreno o paciente con ureterolitasis bilateral, hay que hospitalizarlo. ¿Se maneja con qué analgésicos? Con AINES preferiblemente, o si está con la creatinina muy alta, con otro tipo de analgésicos. Si el paciente se mejora del dolor y no tiene infección urinaria, se va para la casa y esperamos un mes a que bote el cálculo. Si el paciente no mejora con los AINES o está con infección, hay que colocarle un catéter doble J o hacerle una nefrostomía. Ya tratándose de un paciente ambulatorio y con un cálculo en el uréter, si después de un mes de observación no expulsó el cálculo, hay que hacer una ureterolitotomía endoscópica. Y por otro lado, si se trata de un paciente manejado ambulatoriamente que tiene un cálculo en el riñón, si el cálculo es de 1 a 2 centímetros, se maneja con nefroureterolitotomía endoscópica láser, pero si el cálculo es mayor de 2 centímetros, toca hacer una nefrolitotomía percutánea, que es la introducción de una camisa como esta que accede al riñón y permite la fragmentación directa del cálculo. Hay una última cosa que quiero decirles y es que pacientes con cálculos ureterales distales, o sea, los que se localizan en el tercio distal del uréter, reciben también un alfa bloqueador como la tamsulosina, ese alfa bloqueador que les mencioné para la hiperplasia prostática, porque la tamsulosina y los demás alfa bloqueadores tienen receptores también a nivel del tercio distal del uréter y esos receptores permiten que el uréter se abra un poquito, por lo tanto uno de los manejos que se ofrecen a los pacientes con cálculos distales que se van para la casa es dejarles fórmula de tamsulosina 0,4 miligramos diarios en espera de que expulsen el cálculo. Nuevamente les digo, si no logran expulsar el cálculo, son candidatos a cirugía después de un mes de seguimiento. Muy bien, muchachos, he terminado.